Ahora vamos a empezar a evaluar ejercicios de dilatación térmica, ¿ya? Recuerden que entonces lo más interesante en este tipo de ejercicios es que, por ejemplo, si uno mira el dibujo acá, como no tiene espacio para crecer, ya esto, eh, se entiende entonces que esto va a crecer por temperatura, pero a la vez se va a comprimir, va a tener una fuerza que lo va a comprimir y por tanto la dilatación térmica más la compresión tiene que ser siempre igual a cero, porque no tiene espacio. Si tuviera un espacio, entonces la dilatación térmica más la compresión tendrían que ser igual a ese delta en el fondo que me va a quedar de espacio, pero en este caso no tenemos esa opción, ¿ya? Entonces leamos el problema. Dice una varilla de dos porciones cilíndricas AB y BC está restringida en ambos extremos. La porción AB es de latón y tiene un módulo de elasticidad de 15 por 10 elevado a 6 psi y un coeficiente de dilatación térmica de 11,6 por 10 a la menos 11, 1 partido por grado Fahrenheit. Y la porción BC es de acero y tiene un módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 psi y un coeficiente de dilatación de 6,5 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Fahrenheit. Si se sabe que la varilla está inicialmente sin esfuerzo, determine, ¿ya? Esfuerzos normales indicados en las porciones AB y BC, ¿ya? Ojo que me piden esfuerzos normales, por tanto me están pidiendo el esfuerzo de compresión, ¿ya? Y la deformación y alargamiento de B. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es lo que acabo yo de escribirles o de contarles al principio. Y es que entonces, vamos a borrarlo porque queda un poco feo. El alargamiento térmico más el alargamiento de la compresión, que en realidad yo sé que ese valor es negativo, tiene que ser entonces igual a cero. Si se fijan, yo aquí eh, puedo calcular eventualmente em, la dilatación térmica, pero no puedo calcular la compresión porque no conozco la fuerza de compresión. Entonces me voy a acordar que además el alargamiento térmico se define como el coeficiente de dilatación térmica por la variación de temperatura, que son entonces en este caso 90 grados Fahrenheit, y por entonces por el largo de la barra, largo inicial, ¿ya? Entonces tengo todos esos datos, tengo el largo inicial, tengo la variación de temperatura y tengo entonces el coeficiente de dilatación para cada caso, ¿ya? Lo que no tengo es la compresión. Entonces, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre de ese elemento, yo tendría más o menos algo así. Ahí está la barra más grande, la barra pequeña, y voy a dibujar con otro color una fuerza P, que es la que produce entonces la compresión. Y esto es lo que quiero calcular para poder determinar los esfuerzos normales, ¿ya? Recuerden que entonces el esfuerzo de compresión va a ser menos P partido por A, y en este caso tengo los diámetros, ¿ya? Entonces, definido el objetivo, voy a calcular entonces el alargamiento térmico y ese alargamiento térmico va a ser igual al alargamiento térmico de la porción AB más el alargamiento térmico de la porción BC. Alargamiento térmico entonces va a ser igual. Y el coeficiente de dilatación de la porción AB, que es de latón, y aquí le vamos a anotar que esto es latón para no confundirnos, y esto es A0, ¿ya? Va a ser entonces 11,6 por 10 a la menos 6, 1 partido por grado Fahrenheit. La variación de temperatura son 90 grados Fahrenheit y el largo inicial son 30 pulgadas. Más, entonces, para el del alargamiento térmico para la porción BC. Y ahí entonces el coeficiente de dilatación térmica es 6,5 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit, por 90 grados Fahrenheit otra vez, y por el largo que serían 40 pulgadas. Voy a poner esto entre paréntesis para que ustedes recuerden que tienen que calcular en las calculadoras que no son de las modernas, tienen que calcular esos valores con paréntesis para que no les dé cualquier cosa, ¿ya? Entonces ese valor da 11,6 por 10 a la menos 6 y por 90 y por 30 más 6,5 por 10 elevado a la menos 6 por 10 a la menos 6
por 90 y por 40. Aquí me comí un menos 6 por 90 y por 40. Ahora sí. A mí eso me da 0,05472. Y esto quedaría entonces, fíjense en temas de unidades, se van los Fahrenheit, acá también se van los Fahrenheit, y me queda todo esto en pulgadas. ¿Ya? Y aquí entonces tengo mi alargamiento térmico. Pero ahora entonces yo quiero calcular la fuerza de compresión y me fijo en que yo no conozco esa fuerza, ¿ya? Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con la compresión. Entonces, el alargamiento, pero debido a la fuerza de compresión, va a ser nuevamente el alargamiento que se va a producir en ABE y el que se va a producir en BC. Y esos alargamientos se calculaban, y vamos a tener que recordar la fórmula aquí arriba, y dijimos entonces que el alargamiento por compresión era fuerza por largo partido por el área y por el módulo de elasticidad. Entonces voy a poner P, que no lo conozco, ya que es lo que quiero calcular, por el largo de AB, que son 30 pulgadas, sobre el área, y tampoco conozco el área de AB, entonces voy a decir aquí pi por el diámetro al cuadrado, que son 3 pulgadas, y eso lo voy a elevar al cuadrado, y todo eso dividido 4, por el módulo de elasticidad, que es 15 por 10 a la 6. Y eso está en P6. Más, nuevamente P, pero ahora por 40 pulgadas, partido por pi cuarto otra vez, pero ahora el diámetro es de 2 pulgadas. Lo voy a elevar al cuadrado. Y ahora el módulo de elasticidad son 29 por 10 a la 6 y eso está en P6. Nuevamente voy a hacer lo mismo y voy a poner esto entre paréntesis para que nadie se confunda en resolverlo. Entonces, ustedes me dirán, profe, no puedo resolver eso porque no conozco el valor de P. Entonces, lo que van a hacer es que van a sacar el P para afuera. En el fondo van a factorizar por P. Entonces, voy a factorizar por P y voy a reescribir lo que me queda adentro. Me voy a poner un paréntesis de corchete. Y esto me va a quedar entonces 4 veces P por 30 pulgadas. Ojo que el 4 lo pase para arriba. Sobre pi por 3 pulgadas al cuadrado, que sería 9 pulgadas al cuadrado, por 15 y por 10 a la 6 PSI, más, ay, perdón, aquí repetí el P, ¿verdad? Que había factorizado por P, lo vamos a eliminar ahí. Más 4 por 40 pulgadas, partido por pi, y 2 elevado a 2 son 4 pulgadas al cuadrado, y por 29 por 10 a la 6. Y me recuerdo que el PCI son libras partido por pulgada al cuadrado. Entonces así voy a poder eliminar la unidad. Entonces esto me va a quedar aquí, se van los pulgadas al cuadrado con este, y ahí me queda pulgadas partido por libra. Y lo mismo acá, esto es libra sobre pulgada al cuadrado, y se va el pulgada al cuadrado con este, y me va a quedar pulgada sobre libra. Entonces, el alargamiento por compresión factorizado por P, que ya dijimos entonces que el P salió para afuera, y voy a meter todo lo demás a la calculadora. Recuerden utilizar esa fracción que tienen ustedes en su calculadora para calcular esto. Los que no tienen que poner muchos paréntesis. Ya, eso a mí me dio 7,2, 7,22 podría ser, por 10 a la menos 7.
y eso nos quedaría entonces en unidades de pulgadas sobre libra. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora entonces es trabajar la ecuación de arriba. Vamos a ponerle aquí a esa ecuación, a esta ecuación inicial. Vamos a poner 1 para que ustedes sepan que la vamos a retomar ahí abajo. ¿Ya? Ah, entonces, retomando, y vamos a anotar aquí ecuación 1, entonces, donde dijimos que el alargamiento térmico debiese ser igual, entonces, al alargamiento de compresión, porque la compresión era negativo, entonces al pasar al otro lado, como estaba igualado a cero, van a ser iguales, ¿ya? Para el que se perdió, lo vamos a escribir aquí arriba para que nadie se pierda. El térmico menos la compresión, entonces, era igual a cero. ¿Por qué sale el negativo? Porque la compresión es negativa. Entonces eso pasaría directo al otro lado. Y por lo tanto ahora voy a igualar. En el primer valor me había quedado, en el térmico, vamos a volvernos al valor, ahí está. El térmico nos había quedado entonces 0,05472 pulgadas y eso lo vamos a igualar con el de compresión que nos dio P, factor de multiplicado por 7,22 y por 10 a la menos 7 y eso nos quedó en pulgadas sobre libra. Entonces, para despejar P, tiene que pasar este valor dividiendo para acá. Entonces me va a quedar 0,05472 pulgadas dividido en 7,22 por 10 a la menos 7 pulgadas sobre libra. Entonces, si se fijan, aquí se van a eliminar las pulgadas y el libra va a pasar multiplicando hacia arriba. Y eso va a ser igual entonces a P. El valor de P entonces me va a quedar 0,5472 dividido en, y voy a utilizar todos los decimales en mi calculadora, ¿ya? Me quedó entonces 75.790 libras es igual entonces al valor de la fuerza. Y como ese valor es un poco grande, lo voy a dividir en 1000 y voy a dejar la fuerza expresada en kips. Entonces me va a quedar 75,79 kilolibras, que se escribe entonces kips. Y ahí entonces recién encontré el valor de P. Antes de eso no había encontrado nada. No tenía en el fondo cómo calcular ese esfuerzo, ¿ya? Entonces, si se fijan ahora, vamos a la primera pregunta. Y la primera pregunta decía entonces que había que calcular el esfuerzo de compresión. Y el esfuerzo de compresión entonces, ¿ya? Definimos entonces que era menos P sobre A. Pero no tengo áreas, tengo diámetros, por tanto va a ser 4 veces P negativo sobre pi y sobre el diámetro al cuadrado. Bajo ese contexto, entonces, el esfuerzo para, y lo vamos a hacer acá, el esfuerzo para la barra B va a ser igual a menos 4 por 75,79 kips sobre pi, y ese diámetro entonces son 3 pulgadas al cuadrado. Y eso lo elevan todo al cuadrado. Y para la barra BC va a ser menos 4 entonces por la misma fuerza, otra vez en kips, sobre pi, pero ahora serían 2 pulgadas y eso al cuadrado del diámetro. ¿Ya? Vamos a calcular. Por 4 y lo vamos a dividir por pi por 3 al cuadrado. Y acá arriba entonces me quedó menos 10,72
Y kips sobre pulgada cuadrado es un KSI, que es un kilo PSI, ¿ya? Y la de abajo me va a quedar 4 por 75,79 sobre pi por 2 al cuadrado. Y esos son menos 24,12 KSI. Y ahí entonces determiné los dos esfuerzos que pedía el problema en la pregunta A. Pero adicional a eso había otra pregunta. Piden los esfuerzos normales, que eso fue lo que calculamos, pero además piden la deformación y el alargamiento. Entonces, generalmente la deformación y el alargamiento se piden en un punto intermedio porque se asume que el total, el total es cero, ¿ya? Ya dijimos entonces que los alargamientos tenían que ser cero. Entonces vamos a calcular. Para la pregunta B, vamos a determinar entonces el alargamiento. En este caso, cuando yo determino el alargamiento en un punto intermedio, que es B en este caso, yo podría hacer los cálculos con la barra B o con la barra BC, da exactamente el mismo valor, ¿ya? Lo vamos a hacer con AB. Entonces vamos a decir que el alargamiento de AB total va a ser igual al alargamiento de AB térmico menos el alargamiento AB de la compresión. En realidad este es más, pero la compresión ya sabemos que es negativa, entonces finalmente se van a restar, ¿ya? Entonces, el alargamiento de la sección AB, el total, va a ser igual. Y voy a buscar entonces arriba, porque yo ya estos los tengo calculados. Entonces, el de AB el térmico, dijimos que era entonces esto que está aquí. Y voy a ver entonces si lo puedo copiar. No me permite copiarlo. Pero no. Entonces será 11. Era 11,6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit por 90 grados Fahrenheit y por 30 pulgadas. Y ese sería el térmico. Menos entonces el de la compresión que va a ser negativo. Y el de la compresión lo tengo por aquí, más cerquita. Y entonces era 4 por 30. 4 por 30 pulgadas por el valor de P que nos dio 75,79 kips, pero no me sirve el kips porque el módulo de elasticidad está en PSI, entonces voy a tener que decir esto por 10 a la 3 y dejarlo en PSI, sobre, o ocupar el valor en el fondo total, sobre pi por 3 pulgadas y eso al cuadrado, por el módulo de elasticidad que serían entonces 15, que sería entonces, aquí me perdí en el valor, sería 15 por 10 a la 6 por 10 a la 6 PSI. Y ahí cierro, ¿ya? Entonces el alargamiento de AB total va a ser igual. Entonces determino. Esto es 11,6 por 10 elevado a la menos 6 por 90 y por 30 menos, aquí pongo 4 por 30 y por 75,79 por 10 a la 3 dividido pi por 9, que sería el 3 al cuadrado, por 15 por 10 a la 6. Y eso me dio entonces 9,87 por 10 a la menos 3. ¿Y esto en qué unidades queda? Entonces fíjense, aquí se va a los grados Fahrenheit y eso me queda solo en pulgadas. Y aquí sería entonces, perdón, eso de arriba no es PSI,
Eso de arriba es libras. Me equivoqué, libras. Entonces aquí se iría las libras con las pulgadas al cuadrado de aquí abajo, se van a ir con el PCI y me va a quedar solo en pulgadas. Entonces esto queda en pulgadas. Y ahí estaría entonces el alargamiento, el alargamiento total entonces que pide en el problema. Y la deformación, vamos a hacer lo mismo entonces, pero vamos a calcular la deformación. Entonces recuerden que la deformación nuevamente de AB total va a ser exactamente lo mismo que está ahí, pero ahora entonces no van a considerar el largo. Entonces van a anotar 11,6 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Fahrenheit por 90 grados Fahrenheit, menos porque el esfuerzo es de compresión, 4 por 75,79 por 10 a la 3 y eso es libras, partido por pi y por 3 pulgadas al cuadrado y por 15 y por 10 a la 6 psi. Esto recuerden que tiene que caer entonces adimensional. Y eso debiese quedar 11,6 por 90 menos 4 por 75,79 por 10 a la 3 dividido pi por 3 al cuadrado que son 9 y por 15 y por 10 a la 6. Y eso da 1043, no puede ser. 11,6, me comí un valor, ya. 11,6 por 10 a la menos 6 y por 90 menos 4 por 75,79 y por 10 a la 3 dividido en pi y por 3 al cuadrado por 15 por 10 a la 6. Da 3,29 por 10 a la menos 4. Y eso queda entonces adimensional, puesto que la deformación no tiene unidad. Y ahí estaría finalizado el problema.